Bien, vamos al libro de Hebreos. Hemos estado considerando en esta sección acerca de la exhortación que Dios le hace a los creyentes hebreos con relación a la esperanza que tenemos. Y vamos a volver al capítulo 10. Ahí estamos. A partir de ahí se nos hace la introducción para entrar al capítulo 11. Es muy importante que nosotros entendamos el contexto. El contexto era de desánimo. El contexto es de desesperanza para los primeros creyentes. Y el contexto nos lleva a entender la razón principal por la cual estaba ocurriendo el desánimo es que habían quitado los ojos de Dios para volverlos a lo que ellos tanto amaban. ¿Qué es lo que tanto amaban? Donde está vuestro tesoro, dice la Escritura, allí está vuestro corazón. ¿Qué amaban ellos? La tierrita, la religión, las tradiciones. Es que eso es chévere. Hay tanto colombianos como venezolanos fuera de su país, y los que hay aquí saben que a uno le jala la tradición de su pueblo, ¿sí? Usted piensa, por ejemplo, en diciembre, un colombiano está por allá en otro país, en Europa. En Estados Unidos ya hay mucho latino. Entonces, pues no es tan difícil, pero aún es difícil. Pero imagínense un latino por allá en Suiza, en un país donde es totalmente diferente la cultura, en Navidad, donde quiere comerse un chicharrón, donde quiere comerse una natilla con unos buñuelos. Y la gente anda en otro cuento, sí, celebran la Navidad y hacen un montón de cosas, pero no es lo mismo. No jala, no llena. Lo mismo me imagino los venezolanos. Imagínense un venezolano en Suiza buscando un 24 de diciembre una hallaca. Como complicado, ¿no? Eso le estaba pasando a esos creyentes. Pero es que ellos no habían sido llamados a que volvieran a ese lugar. Dios los había rescatado de la religión judía, de la tradición, para cosas mejores. Y Él nos ha llamado para cosas mejores. Dice el 10:34. La segunda parte dice: sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Versículo 37, porque un poquito, hermanos, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá, o el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, y aquí hay una diferencia entre nosotros y los otros, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Dejémoslo hasta ahí. Esta parte, hermanos, la quiero repetir y repetir hasta que terminemos el libro. ¿Por qué? El problema era que habían perdido la confianza. Dios nos ha llamado y hemos depositado nuestra confianza en Él. En primer lugar, ¿para qué? Lo acabamos de escuchar, para salvación. Él dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. Cristo vino para dar vida, y hemos creído, y esa es la confianza. ¿Alguien lo duda? ¿Alguien que está aquí duda que Él ha venido para dar vida? ¿A quién iremos? Dijo Pedro: tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Entonces, ¿cuál es la invitación de esta exhortación? No pierdan la confianza. Manténgase en paciencia. Recuerden que lo que hace que el justo se mantenga vivo, ¿qué es? La fe. ¿Y qué es la fe? Versículo 11, es la certeza de lo que se espera. Es la plena convicción de algo que, aunque no lo vemos, sabemos que está ahí. Y la razón de que sabemos que está ahí es por quien lo ha dicho y por quien es el quien da la promesa. ¿Quién es? Dios. Es Él. La promesa viene de Dios y fiel es el que prometió. Vamos a llegar hoy ahí. Hermanos, ellos habían perdido la confianza y entonces estaban queriendo volver atrás. Estaban como el pueblo de Israel en el desierto. Se acordaban de las ollas, de los pepinos, de los puerros, de los tomates, de todo lo que había en Egipto, y querían volver. Así, allá había todo eso y Egipto era muy fértil, pero eran esclavos. Eran esclavos.
Nosotros no podemos mirar atrás. Pablo dice a los colosenses: sí, pues, habéis resucitado con Cristo, ¿qué? Buscad las cosas de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. La condición del creyente ahora es muerto. Ya estamos muertos. Estábamos muertos para Dios. Ahora estamos muertos para el pecado, pero vivos para Dios. ¿Y qué dice Pablo con relación a eso? Considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios. El mundo atrae, el mundo llama, pero es que nosotros, dice Pedro en la segunda carta, hemos huido de la corrupción que hay en el mundo. Y con relación a esa vida que llevábamos, ¿qué vida era? Vana manera de vivir. Ahora en Cristo hemos sido librados de una vana manera de vivir. Por ende, no pierdan la confianza. La confianza debe perdurar en el tiempo y mantenerse en paciencia, porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Aquellos que se mantuvieron en fe en la antigüedad, versículo 2, ¿qué dice? ¿Alcanzaron qué? Quiero que cada uno lo lea. ¿Qué alcanzaron? Buen testimonio, hermano. Esa es la meta. Esa es la meta. Nosotros leemos en la Biblia los testimonios de estos y los endiosamos, los ponemos allá como ídolos, como héroes grandes. Pero es que nosotros también estamos llamados ¿a qué? A mantenernos y a dar testimonio durante todo este tiempo. No importa cuánto sea el tiempo, no importa cuán duro le toque a usted, no importa si son 40, 80 años en este desierto. Pero ¿cuál es la meta? Alcanzar buen testimonio. Alcanzarlo. Y para alcanzar algo hay que lucharlo. Si usted pone algo muy alto en su casa y usted necesita alcanzar lo que hace, tiene que esforzarse. Y si no le alcanza la silla, pues consigue una escalera. Y si no le alcanza la escalera, hace lo que sea para bajarlo. Hay que alcanzarlo. Alcanzarlo indica que hay un trabajo, hermanos, que hay una constancia, que hay una dedicación. ¿Quiénes fueron los primeros? Los de antes del diluvio. Y algo importante en ellos: ellos alcanzaron buen testimonio. Pero estamos detenidos en esta segunda parte, después de la exhortación, que el resultado de ello fue buen testimonio, hermanos. Pero noten ustedes que después de haber considerado, ya no voy a entrar en detalle en ellos, a Abel, Enoc, Noé, que se mantuvieron en fe, que no tenían lo mismo que tenemos nosotros hoy día, pero hay algo importante con ellos: alcanzaron buen testimonio. Estamos viendo a Abraham, y quiero que leamos del versículo 8 al 16. Dice así la escritura, después de esta introducción, dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahí quedamos. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera de tiempo de la edad. ¿Por qué? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y eso ya casi muerto, o sea, Abraham viejito, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como arena innumerable que está a la orilla del mar. Versículo 13. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Por la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues, si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, o sea, hubieran mirado atrás como estaban estos creyentes, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero, aquí está el pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual, viene la recompensa: Dios no se avergüenza
de llamarse Dios de ellos. Ese es el galardón, porque les ha preparado una ciudad. Y los últimos 2 versículos, hermanos. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Otra vez, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Aquí tenemos la experiencia de Abraham, y esto es muy importante. Abraham primero fue llamado, y estábamos considerando el llamado. Dios ha llamado a cada uno, hermanos, en particular. El llamado es individual. Ojo con esto, voy a hablar hoy mucho de lo individual, pero también voy a hablar mucho en parejas. Dios no llamó a parejas, llamó individual, pero cumple su propósito en la pareja. Eso es fundamental. Fue llamado, y nosotros hemos sido llamados a la salvación, al servicio, a la santidad, al sufrimiento, a bendecir. Hemos sido llamados a la gloria eterna, y en fin, hay varios llamados en la Escritura, ya consideramos algunos. Pero noten en Abraham, ¿qué dice? Versículo 8, siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció. ¿Dónde está la clave? En obedecer. Dios quiere que nosotros seamos obedientes, hermanos. Él nos ha llamado, y Él espera que nosotros acudamos al llamado. Qué bueno que podamos decir como Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Samuel, habla que tu siervo oye. Isaías, heme aquí, envíame a mí. Y así sucesivamente. Dijo Pablo: yo no fui rebelde a la visión celestial. Él atendió al llamado. Dios quiere que seamos obedientes, y la obediencia va acompañada de acción. ¿Qué hizo? Salió. Dios nos está llamando, y si pensamos en la salvación, a los que no son salvos, a ser salvos. Si pensamos en la santidad, huir de la corrupción que hay en el mundo, ser santos como Él es santo. Y en fin, tenemos que salir al servicio, hay que salir. ¿Qué hizo Abraham? Salió. Y todos los factores que yo veo, ¿qué hago? ¿Qué pasa si Dios me llama al servicio y yo pienso en el dinero, pienso en mi familia, pienso en mi trabajo, pienso en tantas cosas? ¿Qué hizo Abraham? Salió. Y hay una clave importante ahí. ¿Qué dice? Sin saber, o dice, no sabía a dónde iba. Sin saber a dónde iba. Hermanos, cuando Dios nos llama, estemos dispuestos a que Él se hará cargo. Él se hace cargo. El Señor Jesucristo fue muy claro en eso. No nos afanemos pues diciendo, porque nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad. Habitó como extranjero, y esa es la condición del creyente. Nosotros no podemos echar raíces acá, y es lo que vamos a ver ahora. Abraham vivió como extranjero. El creyente ha sido llamado con un llamado, ¿qué? Celestial. Por favor, pensemos en eso. Israel sigue queriendo y cuidando su territorio, y ahí están defendiendo a capa y espada lo que ellos creen que les pertenece. Finalmente, quien dará la victoria y el terreno que ellos tanto anhelan es Dios. Pero vamos a ver que esa promesa tuvo una interrupción, y es la interrupción que hasta el día de hoy tiene Israel en medio. ¿Por qué? Porque aún Abraham entendió, y es lo que vemos acá, que él habitó como extranjero y moraba en tiendas con Isaac y Jacob. Posiblemente duraron un tiempo, vivieron juntos, porque Abraham vivió como 70 años más, si no estoy mal, después de que nació Isaac. No recuerdo bien la fecha, pero vivió varios años, quizá pudo ver a sus nietos. De todas maneras, si no vivieron juntos, hay algo importante acá. Es que los tres tuvieron la misma disposición. ¿Cuál era? No aferrarse a lo terrenal. Dice que habitaron como extranjeros en la misma tierra que Dios les había prometido. ¿Qué indica eso? Que ellos no se aferraron a eso. Ellos no querían solamente eso. Y qué importante. Y vemos en Jacob, el hermano nos lo enseñaba, él cuando se encontró con Dios y batalló con Dios, que dijo: no te dejaré hasta que no me bendigas. Eso es de alguien que quiere más. Y uno piensa en la oración de Jabes. ¿Qué anhelaba él? Bendecir, bendición, y que fuera ensanchado su territorio. Qué oración tan corta, pero tan gran poder. No nos quedemos solamente con lo que tenemos, hermanos. Habitaron como extranjeros. ¿Y cuál era la razón? Dice versículo 10, porque esperaba la ciudad. ¿Cuál ciudad? La ciudad que ellos esperaban es la que está fundada
con el fundamento de Dios, cuyo arquitecto y constructor, ¿quién es? Dios. Ellos no esperaban una ciudad en esa tierra. Dios les había prometido esa tierra. Pero cuando Abraham conoció a Dios, ¿qué dijo Abraham? No, yo quiero estar donde Dios está. Él aceptaba esa tierra como la tierra prometida, pero esa no era su meta, hermanos. Y hay algo muy importante con nosotros. Hoy en día se enseña el evangelio y la prosperidad. Y claro, Dios prospera, Dios bendice, Dios es el Dios de la prosperidad. Pero sabe, la prosperidad que Dios anhela no es material. Dios te puede bendecir, te puede llenar de dinero, casas, carros, no sé, tantas cosas materiales que humanamente quisiéramos tener. Pero sabe, hermanos, la bendición que Dios da es espiritual. Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, y Él anhela que nosotros estemos enfocados en esa bendición. Él anhela que ese sea nuestro deseo siempre, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Las cosas que se ven, dice Pablo, son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ellos esperaban la ciudad cuyo fundamento, arquitecto y constructor, ¿quién es? Dios. Él anhelaba. ¿Usted se imagina las ciudades que habían en ese territorio? Podían haber ciudades, y vemos que cuando le tocó enfrentarlos Moisés y Josué, habían reyes poderosos, pero aún así ninguna de esas ciudades llenaba la expectativa de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuál era la visión de ellos? La visión de ellos estaba en Dios y en lo que Dios tenía para ellos. ¿Podemos mirar más allá, hermanos, de lo terrenal? ¿Podemos mirar un poquito más allá de lo que hay acá? Porque si nuestra mirada se queda solo acá, estamos cortos, hermanos. Tenemos la mirada muy corta. Tenemos que mirar más allá. Y esto es lo que el Señor nos está invitando. Llamado, obedeció, salió sin saber a dónde iba, habitó como extranjero y esperaba la ciudad celestial. Ahora, ¿qué hacemos mientras esperamos? ¿Qué hacemos mientras esperamos, hermanos? Podríamos titular este estudio de hoy, este mensaje: la espera desespera, o esperar aburre. ¿A quién no le aburre esperar? Y que lo pongan usted a esperar, y que le digan a tal hora y nada, y nada, y nada, y usted espere y espere. ¿Qué hace alguno? Ah, no, yo me voy, de malas, me voy. ¿No? ¿No les ha pasado? Claro, porque la espera desespera. Hay algo importante acá, hermanos. Hemos sido llamados y es necesaria la paciencia. Dice Santiago: tened paciencia hasta la venida del Señor. Y cuando leemos de Pedro, en cuanto a la exhortación que él hace de aquellos que dicen que ¿dónde está el cumplimiento de la promesa de su venida, de su advenimiento? ¿Dónde está? ¿Qué pasa que el Señor no ha venido? ¿Qué dice Pedro en la segunda carta? Dice: no es tardanza. ¿Qué es? Es paciencia. Dios es paciente, aguardando. Él espera también. Dios también está esperando. Pero Él espera con paciencia. ¿Para qué? Para que ninguno se pierda. Porque el anhelo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento y haya salvación para todos. Y nosotros los creyentes, ¿qué hacemos en la espera? ¿Desesperamos? El que espera, desespera. La espera aburre, hermanos. Pero depende lo que estamos esperando. Y aquí se introduce algo muy importante. Versículo 11. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Las mujeres juegan un papel importante en la promesa. Usted nota el papel de la mujer en toda la Escritura y juega un papel importante. Hermanos, hay algo importante acá que nosotros debemos pensar. Pareciera como que Dios fue excluyente al hacerle solo el llamado a Abraham, ¿no? ¿Por qué no dijo: Abraham y Sara, levántense por favor, necesito comunicarles algo? ¿Por qué llamó a Abraham solamente y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré? ¿Porque no quería nada con Sara? ¿Porque no quería que ella se enterara? ¿Porque realmente mi amigo es Abraham y no Sara? Pareciera que muchas veces lo viéramos así, hermanos.
Y más con la situación que estamos viviendo actualmente, donde se ha cogido mucha fuerza el feminismo. Y aquí yo quiero ser claro con algo. No se trata de ser machista. Se trata de considerar el orden de Dios. Y es muy importante. Cuando Dios llamó a Abraham, ¿a quién estaba llamando? Abraham, a los dos. ¿Basado en qué principio? En el principio fundamental del matrimonio. Génesis 2, ¿qué dice? Dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y ya no serán más dos, sino una sola carne. Cuando Dios llamó a Abraham, significaba que también estaba llamando ¿a quién? A Sara. Ojo con esto, muy importante. Esto es clave, hermanos, para que nosotros crezcamos como asamblea, como parejas, como matrimonios. No era que Dios estaba excluyendo a Sara. No. Cuando Dios los llamó, cuando Dios le dio a Adán la instrucción, no solamente era Adán, eran los dos. Cuando Dios llama a Abraham, los estaba llamando a los dos. Y es muy importante el papel de la mujer acá, porque ¿qué pasó? Y aquí los dos tenemos responsabilidades. Abraham descendió a Egipto, no debió haber descendido. Allá estuvo en Egipto. Nosotros estamos en Egipto, hermanos, y tenemos que ser cuidadosos con nuestro andar en Egipto. Hay dos cosas que ocurrieron en Egipto que son terribles. Una, Lot se enamoró de Egipto. Se enamoró. ¿Qué tierra? Eso es como cuando uno va, no sé, cuando usted va por primera vez al Quindío, Antioquia, y ve esos paisajes, y usted dice, uy, qué tierra tan linda. O otro lugar. Él dijo, si yo algún día voy a vivir en un lugar donde me voy a pensionar, tiene que ser en Egipto. No, espectacular. 2, Agar, la sierva que compraron o adquirieron en Egipto. Ahora, ¿por qué no se menciona en esta lista a Lot? Si Lot se salvó, finalmente se salvó, porque él se apartó de la promesa. Pero la promesa era para Abraham. Pero ojo con esto, los que están cerca, los que tienen familiares creyentes, usted que tiene padres creyentes, usted dice, eso es para mi papá, eso no es para mí. Lot se apartó y escogió la mejor tierra y dejó a Abraham, y eso fue para ruina suya. Y vemos ahí la mujer de Lot, cuando huían, porque Dios les dio la oportunidad de huir. ¿Qué les dijo Dios? No miren para atrás, huye al monte, escapa por tu vida. No miren para atrás. Pero uno ve la mujer de Lot, donde tenía el corazón. Dice que cuando los ángeles llegaron a Sodoma, Lot, ¿qué tenía? Él fue moviendo la tienda, porque el hombre también tenía tienda. El hombre era igual que Abraham, tenía una tienda. ¿Y dónde estaba la tienda de Lot? No, ya él la había empacado, la había enrollado y la había metido bajo la cama, y ahora tenía una casa en Sodoma. Cuando esta mujer iba huyendo, ella volteó a mirar. Mi casa, mis matas, mi perro, mi gato, todo quedó atrás, y ella también. Sara entonces desesperó. Abraham desesperó y bajó a Egipto, y trajo consecuencias para su familia. Hermano varón, tú eres responsable por tu hogar, por tus decisiones. ¿Cuánto puede afectar tus decisiones, pequeñas que sean? Una pequeña locura, hermanos, puede dañar nuestra vida, dice Salomón. Y Sara desesperó. Pero hay algo muy importante acá, hermanos. Sara se desesperó porque no veía el cumplimiento de la promesa y quiso ayudar a Dios. Eso no se menciona acá. Y les voy a decir por qué no se menciona. Ella permitió que Abraham tuviera hijos en Agar. Dura y trágica decisión que hasta el día de hoy el pueblo de Israel lo vive, y el mundo entero lo vive a causa de la decisión de Sara. Porque los ismaelitas, aunque no todos los árabes lo reconocen, pero los ismaelitas son descendientes, los árabes son descendientes en su mayoría de los ismaelitas, hijo de Agar y Abraham. No esperó la promesa. Hermana, Dios te ha llamado para ser ayuda idónea. Oye, Abraham, pero ¿qué gana tenemos nosotros de irnos para Egipto? Aquí estamos bien.
Yo hago rendir esos huevos, tranquilo. Yo hago rendir ese pan, aquí nos quedamos. Hermana, hay que ser ayuda idónea. Nosotros muchas veces somos tercos, testarudos, no sabemos guiar. Pero Dios te ha puesto a ti con tanta sabiduría. Pienso en Abigail, cuando aquel hombre Nabal enfrentó o confrontó a los siervos de David. Esa mujer fue sabia. Pero cuando ella le dice: papi, ¿por qué no te acuestas con Agar y tengamos hijos en Agar, ya que Dios se olvidó de mí? Hermanos, varones, duele. Queremos complacer a nuestras esposas en todo, y está bien, hermanos. Tenemos que esforzarnos por amarlas, por cuidarlas, por consentirlas, por ser lo mejor con ellas. Pero hay momentos en los que tenemos que pararnos. No. Ese no es el plan de Dios. Muy bonita y todo, Agar, esa morena está espectacular, pero no. Ese no es el plan de Dios. Ten paciencia, Sara. Hermanos, ¿cuánto nos cuesta? Tenemos que pastorear el corazón de nuestras esposas. Tenemos que ayudarles para que este llamado sea de los dos. Dios nos está llamando juntos a cumplir con este propósito. Pero ¿sabe? Esto estropeó los planes de Dios en cierto sentido. Todo esto ha desencadenado una serie de eventos en los que Dios ha tenido que hacer de todo, hermanos, para remediar tremendo error de Abraham y Sara. Pero ¿sabe? Este versículo se menciona acá porque habla de la restauración de Sara. ¿Cuántos años pasaron? Ahorita al final le preguntan a Adrián porque no saqué la cuenta. Pero desde el día que Abraham se acostó con Agar hasta el momento en que los ángeles vienen a destruir a Sodoma y le manifiestan a Abraham que Sara va a tener un hijo, y ella le creyó a Dios aunque se rió. ¿Cuánto tiempo pasó? Pasaron varios años. El niño ya estaba grande. Y sabe una cosa, hermanos, puede pasar mucho tiempo, pero finalmente ella fue restaurada. Y este pasaje habla de la restauración de Sara. Y la restauración de Sara es cuando ella, en el momento más crítico de su vida, usted se imagina ya totalmente anciana, viejita, arrugada, donde había perdido todas las esperanzas de tener hijo. Dios le dice: vas a tener un hijo. Y ella le creyó a Dios. En ese momento, hermanos, ella fue restaurada. Y hay una necesidad de volver a Él. ¿Hemos fallado? ¿Hemos olvidado el compromiso con Dios? Nos hemos desviado, perdiendo la confianza, la paciencia, la esperanza. Hermano, es tiempo de volver. Dios quiere restaurar nuestro corazón. Dios restauró el hogar de Abraham y Sara en el momento cuando ya no había oportunidad. Y me llama la atención porque dice: recibió fuerza para concebir y dio a luz fuera del tiempo. Ese no era el tiempo. Pero Dios restaura y hace nueva todas las cosas. Ahora, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y eso ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo la multitud, como arena innumerable que está a la orilla del mar. Y hermanos, no desconfiemos de la promesa de Dios. Él la cumplirá. Dios aguarda con paciencia. Nosotros estropeamos el plan de Dios y los propósitos de Dios tomando nuestras decisiones. Pero si hemos tomado malas decisiones, hermanos, seamos capaces de enfrentarlas y podamos decir: yo he pecado, yo reconozco mi maldad, y el Señor es fiel para restaurar. Y lo restauró, hermanos. Qué bueno que nosotros podamos esperar en la promesa, ser pacientes. Y si en algo hemos defraudado al Señor, hermanos, Él no es injusto. Si nosotros venimos en arrepentimiento, confesando nuestro pecado, Él puede restaurar. Necesitamos ser restaurados. Él quiere restaurar, hermanos, porque lo que Dios anhela es que seamos fructíferos. Él quiere que seamos fructíferos. Abraham y Sara tuvieron que llevar la consecuencia de haber deshonrado a Dios
permitiendo que en Agar naciera un hijo, que hoy en día, como dice Pablo, es Arabia, en el monte Sinaí. Pero qué bueno, hermanos, que aunque esta ciudadanía terrenal se ha estropeado para los israelitas, Dios ha preparado una nueva Jerusalén. ¿Y qué tenemos que ver nosotros con eso? Pues que ahora nosotros hemos sido incluidos. La promesa de Abraham nos ha alcanzado a nosotros porque le dijo: en ti serán benditas todas las naciones, en tu simiente. Y en Cristo su simiente ahora somos bendecidos. Por eso quise leer al final: proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Hermanos, nos queda mirar acá que ellos murieron sin recibir lo prometido. Y quisiera al final tocarles, hermanos, acerca de lo que el creyente debe hacer mientras espera, para no cometer los mismos errores de aquellos que desesperaron, se desanimaron y defraudaron a Dios y trajeron consecuencias. Pero yo los animo a que vayan buscando en sus casas citas que nos hablen de qué hacer mientras esperamos. Yo, por ejemplo, les leo una. Y en Primera de Pedro capítulo 2 dice que somos pueblo escogido, nación santa. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. ¿Qué hacemos mientras esperamos? Anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó. Y así sucesivamente le tengo una lista de varias cosas que debemos hacer mientras esperamos. ¿Cuál es la peor, qué es lo peor que alguien puede hacer mientras espera? No hacer nada. ¿Por qué? Porque el ocio aburre. Estar quietos aburre. Cuando yo estoy con los niños esperando algo, ¿yo qué digo? Ocúpese, lea, juegue, haga algo para que se mantenga ¿qué? Entretenido. Hermanos, si nosotros nos quedamos quietos, el maligno va a aprovechar cualquier oportunidad. ¿Para qué? Para desviarnos. ¿Y qué dijo Pablo? Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Mantengámonos ocupados. Entonces nos queda por delante analizar qué hacer mientras esperamos, para que la espera no desespere y para que la esperanza no sea aburridora. Hermanos, la esperanza no avergüenza. Un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre, tú nos has llamado a tu gloria eterna en Cristo Jesús. Y nos has dado esperanza. Cuando no éramos pueblo, ahora somos el pueblo de Dios. Aquellos que te honraron en el pasado, Padre, tú te has glorificado en ellos. Y he ahora aquí tu pueblo, Padre, redimidos por la sangre del Cordero. Queremos darte las gracias por la esperanza que no avergüenza, por aquel que ha ido a preparar lugar para nosotros y volverá. Y Padre, cuánto anhelamos su venida, cuánto deseamos verle. Pero Padre, ¿hallará fe en la tierra cuando venga? ¿Cómo nos hallará el Señor? ¿Estamos preparados? ¿Cómo nos cuestionamos, oh Padre, frente a la realidad de nuestra esperanza? Porque hemos sido llamados para una esperanza eterna en Cristo Jesús. Y queremos rogarte, Padre, tu ayuda. Hemos cometido errores, Padre. Hemos fracasado como creyentes, como padres, como esposos, como hijos. Hemos fracasado como empleados, como patrones. Queremos ser restaurados, Padre. Queremos que obres misericordiosamente con tu pueblo aquí. Queremos dar testimonio de la verdad. Si algo está nublando el testimonio, Padre, si algo está estropeando tu obra aquí, quítalo, Padre. Muestra si hay algo oculto, revélalo. Que salga a la luz, Padre, para poderlo quitar. Líbranos de nuestros errores, de los que nos son ocultos, Padre. ¿Cuánto te lo rogamos? Bendice tu pueblo, Padre. Ayuda a los que no vinieron. Recordamos a la hermana Iris. Síguele fortaleciendo. A Efraín, que no vino hoy, Padre. Pensamos en Clara. Queremos recordar al hermano Jorge Morales, su esposa, su hija, y la mamá, la señora Teresa.
Gracias por la oportunidad de haberle compartido tu palabra esta semana que pasó a la señora. Ayúdale para que sea salvo, Padre. Guárdanos al salir. Queremos rogar tu ayuda, Padre, para que el testimonio a las personas que nos rodean sea un testimonio, Padre, que impacte, que gane almas, Padre. Queremos recordar a la familia Torre, nuestro amigo Beyer, su padre, su madre. Consuélales en la muerte de su hermana. Ayúdales. Fortaléceles, Padre. Si hay oportunidad de animarles, ten misericordia, concédenos tu gracia, Padre. Guárdanos al salir. Te lo rogamos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén.